Ya ahí sí. Esta clase sí la vamos a poder grabar, porque la clase pasada tuve un problema y no hubo caso. Ya, bueno, la clase pasada estuvimos conversando, bueno, en realidad no hubo mucha instancia para poder conversar, por los atrasos que tuvimos con el tema este del computador y todo esto. Pero nos quedamos en la pregunta de por qué era importante seguir preguntándose, ya, a pesar de toda la filosofía que había, ¿cierto? Tantos años de filosofía y de pensamiento y de cuestionamiento y de respuestas, ¿por qué seguir preguntándose? ¿Ya? Ese era el tema que estuvimos viendo. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo sobre eso, en base a las lecturas que hicimos o que quedaron ahí en el portafolio. No, profe, yo no he visto nada de eso. Ya, bueno, ahí de todas maneras yo les subí un video también a los que no estuvieron, subí un video aparte, porque había un texto ahí de Heidegger que era medio complicadito, ¿ya? Eh, bueno, principalmente lo que vimos, ¿cierto? Fue que debido a la propia naturaleza del hombre, de que finalmente, de la humanidad me refiero, de este hecho de tener finalmente una razón capaz de ser consciente de la realidad y autoconsciente, o sea, consciente también de sí mismo, eh, el hombre realmente tenía que ser o sea, para ser humano, ¿cierto? Apropiarse de su humanidad, tenía que utilizar esta razón, ¿ya? Eh, y por ello siempre la filosofía es necesaria porque, por decirlo así, es una condición propia del ser humano como tal. ¿Ya? Eso es lo que nos plantearía Heidegger, como en una explicación simple, ¿cierto? Nos diría que lo humano como un Dasein, como el ser, el único ser capaz de entender la existencia, la realidad, eh, está ligado para siempre, ¿cierto?, a la razón, pues, al pensamiento, a la reflexión, a la filosofía, ¿ya? Y por otro lado nos dice que en el fondo la filosofía es lo que nos hace eh, como más humanos, ¿cierto? Más apropiarnos más de esta condición de Dasein, pero además nos lleva a, como al punto culmine, ¿cierto?, de la humanidad, porque nos decía que era como el cielo en el cual el águila, ¿cierto?, podía expandir sus alas y mostrarse en todo su esplendor, ¿cierto? Y esta águila era la humanidad. Entonces, claro, la filosofía es como lo que nos permite finalmente mostrarnos y desarrollarnos en nuestra humanidad misma, ¿ya? Más que cualquier otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, el lenguaje, obviamente para Heidegger es súper importante y va ligado mucho a la filosofía, como vamos a ver en esta clase quizá alcancemos a hablar un poco de eso. ¿Ya? Pero por eso mismo, ¿cierto? Porque va ligado al pensamiento, es que el lenguaje humano es tan rico, ¿ya? Es distinto el lenguaje, por ejemplo, del resto de los animales, ¿ya? Bueno, entonces, ligado a este tema sobre el lenguaje, ¿cierto? Unido al pensamiento, vamos a ver hoy día lo que significa el diálogo para la filosofía y para la humanidad, ¿ya? Para ambas, porque como vimos, ¿cierto? En la clase pasada, el camino de la filosofía y el camino de la humanidad van como en el mismo camino, o sea, van juntitos, así pegados, ¿ya? Casi indistintamente. Eh, Incluso retomando también un poco de las ideas de la clase pasada, de los textos que les dejé ahí para leer, porque si no lo leímos, pero igual les expliqué un poquito de qué se trataba, el texto de Kant, ¿ya? Que nos decía que en el fondo la propia naturaleza que nos ha formado, que nos ha creado, nos ha hecho ser seres conscientes y suficientemente racionales como para ser autónomos, ¿ya? Y esta autonomía solo se da mediante el ejercicio de cuestionador de nuestra razón, ¿ya?
que ponga en duda finalmente todas las cosas que se le traten de imponer. ¿Ya? Por eso nos dice que nos tenemos que emancipar, tenemos que liberarnos, ¿cierto?, del sometimiento que nos da, por ejemplo, la educación, nuestra familia, la sociedad. En el fondo nos están siempre planteando cómo hacer y qué hacer, ¿ya? Y Kat nos dice, bueno, la vía, ¿cierto?, para ser realmente libre y ser autónomo es precisamente apropiarse de esta libertad, ¿cierto? Y ponerse uno mismo, mediante sus cuestionamientos, sus propias reglas, sus propias normas, ¿ya? Y eso quiere decir, en el fondo, ser mayor de edad, poder, mediante tu propio razonamiento, ¿cierto?, llegar a tus propios principios y fundamentos. Y entonces ese trabajo, ¿cierto?, propio de la humanidad para ser un hombre independiente, libre y autónomo, va ligado entonces también a la filosofía, en la medida en que la filosofía te entrega las herramientas para, por ejemplo, cuestionar las cosas y buscar tus propios principios, ¿ya? Y había un cuadrito también que no, estaba en la última página, en el cual también nos mostraba así como eh, las, las facultades como que iba desarrollando la filosofía, ¿ya? El aprendizaje de la filosofía como las capacidades que iba potenciando en nosotros, como por ejemplo la capacidad de argumentar, ¿ya? Que también tiene que ver mucho aquí con el diálogo, ¿ya? Y bueno, y en general, si ustedes ven ese cuadrito, van a ver que todas esas habilidades que va desenvolviendo la filosofía nos llevan siempre al hecho de que nosotros podamos realmente entrar en un diálogo, ¿ya? Porque la filosofía, al igual que la humanidad, se construye en base al diálogo, ¿ya? No es como uno tiene esta idea, ¿cierto?, del filósofo solo pensando por ahí y escribiendo sus ideas propias, ¿cierto?, así como iluminado que descubrió la verdad y se puso a escribir. Sino que en realidad la filosofía es, como vamos a ver, está totalmente ligada a la comunicación, ¿ya? A la conversación, al diálogo, ¿ya? Igual que la humanidad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta clase es, trabajando con nuestro libro, ¿cierto? Creo que se ve, con nuestro libro, que pueden encontrar en el link, ¿ya? Vamos a ir a la página 116 de ese libro, ¿ya? Y ahí vamos a leer el recurso número 1 y 2, y como tarea, en la página 117 hay 4 preguntas y ustedes tienen que escoger 2, ¿ya? A libre elección ahí. Ustedes escogen cuál de esas preguntas responder. Tienen que responder 2. Esta sería entonces la tarea, y nosotros en esta clase vamos a tratar como de preguntarnos, ¿cierto?, y reflexionar en base a esta pregunta. ¿Por qué nuestra humanidad se juega en el diálogo? O sea, ¿por qué es necesario que haya diálogo para decir que somos humanos? ¿Ya? Y si no hay diálogo, pareciera que estamos siendo deshumanos, ¿ya? Ese es ¿por qué? ¿Por qué se da esa conexión entre diálogo y humanidad? Bueno, en el texto los recursos son bien cortitos, son estos 2, ¿ya? Los vamos a leer y ustedes analícenlo, ¿cierto?, en base a esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué nuestra humanidad se juega en el diálogo? Ya, leámoslos. Dice, ay, se pegó, ahí sí. Ya. El recurso 1 dice, el lenguaje es el corazón y el fundamento de nuestra forma de vida humana. Una vez que tienes esa noción, una segunda observación viene a la mente. Filosofar no significa otra cosa que conversar, hablar, comprometerse en cierto tipo de diálogo, ya sea con otros seres que buscan la verdad o con tus propios demonios y ángeles internos. Ya, a ver, si recuerdan la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos este texto? ¿Ya? ¿O qué comentarios podemos hacer basándonos en el texto para conversar de esta pregunta? Los escucho. Los escucho.
¿Alguien puede comentar? Profe, ¿qué dijo? Ya. Este texto que acabamos de leer, la idea es que lo comentemos, ya, en base a esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué nuestra humanidad se juega en el diálogo? Si nosotros nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué es necesario para constituirnos como humanos? ¿Ya? Una de las cosas necesarias es el diálogo, pero ¿por qué? ¿Ya? Mm, Y aquí parte, mm, el lenguaje es el corazón y el fundamento de nuestra forma de vida humana, pero ¿por qué? ¿Por qué el lenguaje es el corazón y el fundamento de nuestra forma de vida humana? Porque es nuestro método de expresión y, pues, y el método para poder decir lo que sentimos o pensamos sobre las cosas. ¿Ya? Eh, o sea, el tema es que nosotros quizás igual podríamos expresar lo que sentimos sin el lenguaje o necesitamos realmente el lenguaje para expresar lo que sentimos. Ah, bueno, no totalmente. Perdón, profe, pero es que yo ando en otra onda. Sí, sí, cuesta a veces enchufarse un poco con la filosofía en realidad. Además, a todos nos pasa. Ya, a ver, no sé si alguien quiere comentar algo. Que podríamos entender nuestra manera de ser al igual que el del otro. Ya, mediante el diálogo, dices tú, logramos una comprensión mayor, Sí, algo el así, conocimiento de cómo somos al relacionarnos. ¿ya? Claro, y siempre que hablamos de comprensión o de empatía del otro, bueno, y de uno mismo también, obviamente, también ahí involucra el hecho de que seamos humanos, ¿ya? Porque, por ejemplo, una persona que es totalmente cero empática, ¿cierto? Que no es capaz de comprender al otro, ponerse en el lugar del otro, entender las emociones de otra persona, ¿cierto? Diríamos que es una persona poco humana, que es como medio deshumano, ¿o no? Sí, Sí, ¿Sí? Ya. Eh, bueno, entonces como que estaríamos viendo esta respuesta, de responderla, ¿cierto? De una manera como un poco más ligada a la ética o a la moral. Ya desde la respuesta de la Samantha, ya nos diría que claro, efectivamente desde un punto de vista ético-moral es necesario el diálogo para formar una humanidad que tiene que comportarse como una especie, o sea, que estamos en el fondo todos entender que no es solamente el individuo, ¿cierto?, concreto en el mundo, sino que somos un colectivo, ¿ya? Que somos un grupo, una especie, y que por tanto obviamente tenemos que velar por el bienestar de toda nuestra especie y no solamente del individuo en particular, ¿ya? Y bueno, y es cierto, ¿cierto? No, independiente del hecho de que uno se pueda plantear, por ejemplo, si la moral es algo natural o no en el hombre. Podemos decir la moral vino después. Al principio, por ejemplo, hay autores que nos van a decir que en realidad el estado de naturaleza total, o sea, como de las cavernas, ¿cierto? El hombre primitivo, no existía una moral, sino que en el fondo era como la ley solamente del más fuerte, ¿ya? El que era más fuerte y era capaz de someter o matar al otro era obviamente el que sobrevivía, ¿ya? O el que tenía más alimento, o el que tenía más tierra, y así, y así, y así. Y finalmente era como la ley del más fuerte siempre, ¿ya? Hasta que finalmente se crean las leyes, ¿cierto? Es como que creamos la moral junto con las leyes, obviamente, para poder regular el trato que había entre los hombres, entre la humanidad, ¿ya? Y de esa manera, entonces, eh, empezamos a formar una sociedad realmente, ¿ya? Entonces, claro, la humanidad, sea o no la moral una cosa natural o creada por el hombre,
parece que sí es totalmente fundamental para poder formar una sociedad. O sea, no habría una manera quizás de, claro, hoy en día porque ya está formada, diríamos que, claro, si no existiera el diálogo, por ejemplo, si no se discutieran las leyes en el Parlamento, igual tendríamos una sociedad de tipo totalmente autoritaria y tirana, pero igual sería una sociedad, porque ya está creada, ¿ya? Pero al parecer, para que los hombres dejasen de matarse entre sí, ¿ya? Como en este sentido de que el hombre es un lobo para el hombre y en cuanto pueda va a matar al otro para obtener lo que desea, eh, tuvo que estar presente ahí el diálogo, ¿ya? Darse cuenta de que realmente el otro era una persona como yo, que también tenía emociones, que también tenía, ¿cierto?, en sus necesidades, eh, y que no era simplemente un animal más, ¿cierto?, del cual yo me podía alimentar o aprovechar su piel, sino que era un otro como yo, ¿ya? Y para eso entonces es necesario el diálogo. Y de esa manera, ¿cierto?, entramos en un concepto de humanidad realmente. Ya. Bueno, eso es por un lado, ¿cierto? Una de las cosas que podemos decir. ¿Qué más podríamos plantear? ¿Ya? O sea, ya tenemos desde el punto de vista ético, ¿cierto? Tenemos que realmente es necesario el diálogo para crear la humanidad. Ya, yo voy a dar otra respuesta que ahí es un poquito menos evidente, ¿ya? Sobre todo si nos vamos a esta parte, dice, filosofar no significa otra cosa que conversar, hablar, comprometerse en cierto tipo de diálogo, ya sea con otros seres que buscan la verdad o con tus propios demonios y ángeles internos. Ya, nos vamos a quedar primero con la primera parte de esta disyunción, ¿ya? Buscar la verdad. A ver, espérense, para hacer el monito para que les quede un poquito más claro. Bueno, cuando hablamos de la teoría de la verdad y tratamos de descubrir como qué es la verdad, qué es lo real, hay muchas teorías, ¿ya? Bueno, la primera, obviamente, o sea, todas se basan en lo mismo. Tenemos un sujeto, que es el que conoce, y tenemos el objeto, que es lo que tratamos de conocer, ¿ya? Entonces, si nos preguntamos qué es la verdad, una de las respuestas nos va a decir que la verdad es lo que el sujeto puede interpretar del objeto, ¿ya? Y que ahí entonces estaríamos hablando de lo que es la verdad. Entonces la verdad es algo subjetivo, no en el sentido de que sea relativa y que dependiendo de cada persona, cuál tipo de verdad, sino subjetiva en el sentido de que la verdad se constituye en el sujeto, ¿ya? O sea, en todas las facultades cerebrales sensitivas que tiene para captar la realidad, ¿ya? Y eso sería la verdad, una verdad subjetiva en ese sentido, que surge del sujeto, ¿ya? Entonces, otra teoría nos decía que por el contrario, la única realidad de la que podíamos hablar de verdad estaba en el objeto, ¿ya? El objeto tenía propiedades y características que eh, que afectan al sujeto y para que él las pueda conocer. O sea, el objeto en sí mismo es lo real, ¿cierto? Y afecta al sujeto y de esta manera el sujeto lo puede captar. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir, el árbol nos afecta, ¿cierto? En su materialidad, en su altura, en su ancho, en sus colores, en el olor y en todas las propiedades que tiene este objeto para que nosotros lo podamos captar. ¿Ya? Tiene cualidades y propiedades que nos afectan y entonces podemos entrar en contacto con la realidad, ¿ya? Otra teoría trataba de tomar ambas posturas, ¿ya? La realidad ya no era algo solamente subjetivo ni solamente objetivo en el sentido de que surgía del objeto, sino que en el fondo
había una correlación entre ambas cosas, ¿ya? Por un lado, el objeto, que quizás tenía un montón de propiedades, solamente algunas de esas propiedades podían afectar al sujeto de manera tal que se relacionaban con sus capacidades cognitivas, ¿cierto? Y sus funciones para poder captar la realidad, y entonces había como una equivalencia, una correspondencia entre lo que el objeto era y lo que el sujeto puede captar. Y cuando esta correspondencia realmente se daba y era efectiva, entonces se podía hablar de la verdad o de la realidad, independiente de que quizás no conocíamos el objeto completamente, ¿ya? Porque habían características del objeto que quizás nunca íbamos a poder conocer, como por ejemplo su esencia, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, desde el... Ay, se me pierde el mouse. Se me perdió el mouse. Aquí está. Ya, desde este punto de vista, por ejemplo, nosotros sí podíamos llegar a conocer las esencias mediante la razón, ¿ya? Mediante el cuestionamiento, mediante la observación y todo esto, nosotros podíamos llegar a captar el objeto en sí, ¿ya? Mediante la teoría de la verdad objetiva, nos decía que en realidad el objeto como tal, ¿cierto? Siempre era más de lo que el sujeto podía percibir, ¿ya? El objeto en sí era lo real y el sujeto captaba solamente una parte de eso, ¿ya? Y bueno, y en la de correspondencia diríamos que el objeto es, pero nosotros también, ¿cierto? Le atribuimos, interpretamos lo que el objeto es en sí, ¿ya? Entonces tampoco conocemos realmente la esencia como tal, pero sí es una esencia, podría decir, interpretada o reinterpretada. Bueno, ¿qué pasó? Al final es que surgió otra teoría, que es la que uno denomina el giro lingüístico. Voy a haberlo escrito ahí con la otra herramienta. Ya. El giro lingüístico lo que nos viene a plantear es que en realidad lo que son las cosas en sí, ¿cierto? Los objetos o las facultades que tiene el sujeto no tiene que ver con un hecho de lo que realmente se puede decir que es verdad o falso, ¿ya? Porque la realidad es simplemente, ¿ya? Como que en el fondo separa un poco, podríamos decir, lo que es esa realidad de lo que podría ser verdadero o falso. Y realmente nosotros lo que decimos que es verdadero o falso son los enunciados. Y eso es un tema lingüístico, del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo que uno puede decir esto es verdadero o falso es lo que el sujeto dice sobre los objetos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí supongamos el sujeto está diciendo veo un árbol. ¿Ya? Ese enunciado es lo que uno puede decir, el enunciado es verdadero o es falso. ¿Ya? Y entonces lo que hace el giro lingüístico en el fondo es decirnos que nosotros, en la medida en que mediante el lenguaje podemos afirmar cosas del mundo, no solamente decir hay un árbol, sino que ahora estoy diciendo veo un árbol, me comprometo, ¿cierto?, con esa realidad y yo voy creando una realidad. ¿Ya? Entonces, la realidad ya no era simplemente algo que existía ajeno al sujeto o algo que surgía desde el sujeto, porque el sujeto finalmente interpretaba todo y entonces definía lo que era, mediante su razón definía lo que era lo verdadero, sino que en el fondo el sujeto va creando la realidad con los elementos obviamente que hay en la naturaleza o en su imaginación, ¿ya? Pero, ay, no sé qué hice, ¿está bien? Pero con el giro lingüístico, entonces, lo que se viene a plantear es que dependiendo también de nuestro lenguaje, es a la realidad que nosotros podemos acceder, por decirlo así, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 500 palabras en nuestro idioma, vamos a poder tener un pensamiento más limitado, por ejemplo, que el que tiene, no sé, pues, 5.000 palabras en su idioma,
¿Por qué? Porque el hecho de poder tener palabras hace que nosotros podamos mencionar cosas, juntar cosas, diferenciar cosas y entonces crear nuevas realidades, que quizás ya no es solamente esto es un árbol o yo veo un árbol, sino que, por ejemplo, además de decir qué hay en el mundo, ¿cierto? Como ese rol del lenguaje de mencionar las cosas, el lenguaje también nos sirve para dar otro tipo de información, ¿ya? Como por ejemplo el decir, este árbol es más grande que este, o no sé, los sentimientos que yo puedo sentir, por ejemplo, por un árbol, al abrazarlo, qué es lo que siento yo, ¿ya? Y eso, entonces, tiene que ver mucho con las palabras y con el fondo la realidad que puede crear el lenguaje, ¿ya? Y bueno, y sobre esto, por ejemplo, podemos plantearnos el hecho de que en algunos idiomas, no sé, en vez de tener una palabra para decir blanco, o sea, mira, por ejemplo, nosotros tenemos el blanco invierno, es verdad, eh, pero ellos pueden tener más palabras que vayan más allá simplemente del blanco. Por ejemplo, pueden tener una palabra que signifique un blanco vibrante, un blanco enceguecedor, ¿ya? O lo mismo con la nieve, ¿ya? Hay idiomas en que, por ejemplo, tú tienes una palabra para hablar sobre la nieve que está sobre un objeto, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, este objeto nevó y la nieve que está aquí encima, yo tengo una palabra para decir eso. En vez de tener que decir la nieve que está sobre un objeto, que ahí ocupe varias palabras, tengo una palabra para definir, ¿cierto?, lo que es la nieve que está ahí. Entonces, cada vez que yo diga esa palabra, la gente va a entender a lo que me refiero. Y eso hace que yo pueda desarrollar un pensamiento distinto, ¿ya? Que pueda crear más ideas. Entonces, bueno, ahí ustedes, si quieren, pueden hacer una investigación sobre cómo las palabras que tienen, que son propias de algún idioma, ¿ya? Y hay algunas palabras que realmente no tienen una traducción, por ejemplo, al español, ¿ya? Y que si nosotros la tratamos de explicar, ocuparíamos 6 palabras, 7 palabras, y ellos la tienen solamente en una palabra. Entonces, eso hace que finalmente puedan expresar más ideas de una manera mucho más fácil, ¿ya? Y lo que descubren finalmente con esto de los lenguajes es que el ser humano crea cierta realidad mediante el lenguaje, ¿ya? No es solamente que la interprete o solamente que la realidad afecte al sujeto, sino que hay otra realidad más, además de la subjetiva y la objetiva, que sería nuestra realidad del mundo de la comunicación y del lenguaje mismo, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ver, ¿cierto?, con la búsqueda de la verdad, ¿ya? Y la filosofía, como busca la verdad principalmente, ¿cierto? Entonces, tiene que saber que no es una verdad a la cual yo pueda acceder de forma solitaria, ¿ya? Sino que la filosofía siempre está en diálogo con la realidad que observa y también con el pensamiento de otro filósofo, ¿ya? O de otro científico, o de otros matemáticos. La filosofía entonces tiene que surgir de un pensamiento, por decirlo así, colectivo, no solamente de pensar, oh, era Kant el que estaba ahí y de repente iluminado, ¿cierto?, pensó las cosas, sino que sale al encuentro con el mundo, con el diálogo con las personas, las cosas que observa, ¿ya? Y el pensamiento anterior. Y de esa manera opera la filosofía. No es solamente el pensador y su pensamiento, ¿ya? A eso se refiere también un poco este texto. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que vamos a leer rápidamente el 2, dice. Afortunadamente, la razón humana no es monológica, o sea, no es un pensamiento de uno solo, sino dialógica. Incluso los monólogos que vamos rumiando por la calle son diálogos internalizados, ¿ya? Y esto de los diálogos internalizados también se asocia con esta idea de acá, ¿ya? Que nosotros conversamos con nuestros propios demonios y ángeles internos.
¿ya? Estas dudas que nosotros tenemos y finalmente cuando uno se pone a pensar, descubre que es como que uno tiene un diálogo. Por ejemplo, dice, voy a celebrar el cumpleaños de mi mamá. Y se le pregunta como si fuese otra voz, ¿pero qué le podría regalar a mi mamá? Y hay otra voz, podría ser una colonia. No, pero en realidad ya tiene una colonia. Mejor, mejor un chocolate, ya, no sé, ¿cierto? Nuestro pensamiento funciona de esa manera en que nosotros tenemos un diálogo. Y con los demonios se refiere a estos temores que nosotros tenemos, que también son como una voz que nos habla. Pero un poquito. Gracias. También es una voz que nos habla y nos pone en duda, ¿cierto? Algunas cosas, como por ejemplo decir, no, si a tu mamá nunca le gustan los regalos que tú les haces, por ejemplo, ¿ya? Bueno, seguimos aquí. Entonces, estos pensamientos que nosotros hacemos en nuestra soledad, ¿cierto? Igual funciona mediante un diálogo internalizado. Ya, sabemos de nosotros mismos preguntándonos y contestándonos, y también hablando con otros, ¿ya? Porque como bien decía Hölderlin, somos un diálogo. Negarse a hablar con otros, condenándolos a la exclusión, sin preocupación por conocer ni sus razones ni sus sentimientos, como lo que nos planteaba Samantha, es enfermar de inhumanidad, que es una enfermedad grave si las hay, ¿ya? Y ahí como que retomamos entonces con el recurso 2 la idea de la Samantha de plantear, ¿cierto?, la ética que hay además asociada entre el diálogo y el lenguaje, o sea, y la humanidad, perdón. ¿Ya? Bueno, la tarea, ¿cierto?, en la página 117, ahí ustedes cogen 2 de estas preguntas y las responden. Y si alguien tiene dudas, también me puede preguntar por correo o por WhatsApp. Ya. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo con respecto a alguno de estos 2 textos de lo que estuvimos hablando. Profe, esto se lo tenemos que mandar a su correo, se lo vamos a mostrar la próxima clase. Esta tarea, Ujú. mira, en la evaluación, que reúne en el fondo como las tareas que hicimos en el portafolio, ahí ustedes en el fondo me lo van a enviar. Pero si ustedes lo responden ahora, después en el fondo solamente tienen que transcribirlo. Esa es como la ventaja de ir avanzando antes. Ah, ya. Gracias. Y la evaluación yo espero que esté esta semana, porque yo la mandé hace como 2 o 3 semanas, pero no la han subido. Yo tengo que ver qué pasa con eso. Bueno, no sé si se entendió un poco lo del giro lingüístico. Eso quizás lo podríamos replantear la próxima semana, vamos a partir de ahí, ¿ya? Por si es que les quedó un poco de duda con esto, vamos a retomar esa idea, ¿ya? Que es media... en realidad es simple, pero quizás requiere un poco más de... Ay, esto de un poco más de profundidad o plantearlo de una manera un poco más exacta. Ya. Bueno, nos queda un minuto. ¿Alguien tiene alguna duda?